Buenos días, queridos participantes. Aquí voy a estar explicando las actividades a realizar de alfabetización. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a reconocer las vocales. Entonces, aquí nosotros tenemos las vocales. En esta parte de aquí tenemos la letra A. Entonces, esta de aquí es la letra A. Toda esa que miramos aquí del principio azul es la letra A. Entonces nosotros vamos a encontrar muchas palabras con A, ¿no? Por ejemplo, avión, área. Entonces, muchas palabras que nosotros hemos escuchado, abeja. La que tenemos al lado va a ser la vocal E. Entonces, esta es la E, la que estoy marcando en este momento. Es la E. Esa también no encontramos muchas palabras con la cual inician con esa letra. Entonces, por ejemplo, está elefante. Acá vamos a tener nuestra letra I. Entonces aquí vamos a encontrar palabras como iglesia, que son muy comunes que hemos escuchado. Aquí esta que es como una bolita es la letra O, es como la más sencilla como para aprenderse. Entonces aquí tenemos palabras de animales que inician con O, oso por ejemplo. Y aquí tenemos nuestra letra U. Entonces aquí una fruta que inicia con U son las uvas. Entonces vamos encontrando que estas son nuestras vocales. Siempre que encontremos estas 5 letras o vocales dentro de una palabra, eso significa que son vocales. Entonces tenemos la A, la E, la I, O y la U. Listo, entonces una vez que ya reconocemos las vocales, podemos por ejemplo irlas escribiendo en el cuaderno, así siguiendo la misma forma y el mismo trazo que encontramos aquí en estas 5 letras. Entonces esta es la A, la E, la I, la O y la U. Entonces vamos a pasar ahora sí a explicar la actividad. En la actividad ustedes van a encontrar que hay primero una imagen. Esta imagen es la palabra que se está describiendo aquí. Entonces nosotros encontramos que en esa imagen hay una casa. Entonces esta es una casa, la imagen de una casa. De pronto en sus cuadernos no es necesario que realicen el dibujo de la casa. Si quieren realizarlo, lo hacen y si no, no. En este caso lo que nos pide es que reconozcamos las vocales. Entonces aquí en esta palabra, ¿dónde encontramos vocales? Por ejemplo, teniendo en cuenta las letras que yo les enseñé anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una vocal, la que está aquí. Se parece mucho a la letra que yo había mencionado, ¿verdad? Entonces, dice vocales de la palabra, entonces son 2. Lo que vamos a hacer es pasarlas acá en estos cuadritos en blanco o en el cuadernito, ¿no? Si no podemos pues imprimir las hojas, pues lo hacemos en el cuaderno. Entonces ahí vamos a colocar solo vocales. Entonces aquí la letra A es una vocal y la otra A que es otra vocal, ¿verdad? Entonces vamos a seguir el mismo patrón o la misma forma que tiene la letra, la vamos a colocar aquí. Entonces es una bola y le hacemos un palito aquí. Ahí queda la A. Entonces dice letras de la palabra casa que no son vocales. Entonces todas las letras que nosotros miramos aquí, que no son una vocal, no tienen ni la A, ni la E, ni la I, ni la O, ni la U, vamos a colocarlas. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a cambiar de color para que ustedes entiendan un poco mejor con azul. Entonces, por ejemplo, las que no son vocales van a estar en azul. Las que yo estoy marcando en azul son no vocales. Esta que estoy marcando aquí es la letra C. Entonces la vamos a colocar, vamos a seguir igualmente el mismo patrón o la misma forma y lo colocamos. Otra letra que tampoco es vocal es esta que está aquí. Esta es la S. A estas se las denomina consonantes, por ejemplo. Ya no son vocales, sino que son consonantes.
y estas ayudan a crear una palabra. Entonces, por ejemplo, estas así divididas queda K, o hagámoslo con lo de acá, K, ahí estamos formando una sílaba, por ejemplo. Y acá, sa. Entonces ahí dice sa. Entonces, K, sa. Entonces vamos a mirar que cada vez que encontramos una S en una palabra, va a sonar como el sonido de una culebrita, ¿no? Entonces es casa. Entonces así nosotros podemos ir identificando a través de los sonidos también qué letras nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, con la K, entonces la K, C, Si, Co, Q. Entonces en el caso de la S, Sa, Se, Si, So, Su. Entonces, como yo les había mencionado, cada vez que encontramos la S en una palabrita, vamos a encontrar ese sonido como de serpiente, ¿no? De S. Listo. Aquí ya tenemos nuestra primera parte de la actividad. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Acá nos empiezan a hablar ya de algunas palabras que podemos reconocer, aunque no aprendamos a leerlas todavía, podemos reconocerlas por la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos unos granos de café. Entonces yo sé que esto es café. Una araña, un sapo y una abeja. Entonces yo solamente con la imagen ya sé lo que dice esa palabra. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es como ir mirando cada una de las palabras que la conforman. Entonces ustedes saben que ahí dice abeja, pero entonces vamos a ir relacionando la imagen con las letras que encontramos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos tres vocales, ¿verdad? Encontramos la A, la E y la A. En el caso del sapo encontramos dos vocales, la A y la O. En la araña encontramos tres vocales, que es la A. Una A, esta es otra A y esta es otra A. En el caso del café encontramos dos vocales que es la A y la E. Las demás letras que nosotros miramos ahí no son vocales. Entonces aquí lo que nos pide es que miremos exactamente la palabra y la copiemos tal como está ahí. Entonces lo que vamos a hacer es ir mirando cada una de las letras. Por ejemplo, ahí dice café. Entonces recordemos que la A es una bolita y un palito. Aquí ya la F, entonces vamos a tratar de seguir como que las mismas letras que están ahí. Listo, ya ahí nos queda nuestra palabra café. Lo mismo hacemos con la araña, entonces vamos traspasando lo que dice ahí. A, ra, ña. Listo. Y lo mismo vamos a seguir haciendo con el sapo y con la abeja. En el caso de acá, donde dice escribe sílabas, bueno, este caso, en esa parte de aquí nos puede dificultar un poquitico, de pronto vamos a necesitar la ayuda de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos con C las sílabas, ¿no? Entonces, K, C, Si, Co, Q. Y aquí con S, Sa, Se, Si, So, Su. Entonces, lo que nos pide aquí es que armemos palabras con cada una de esas. Entonces, por ejemplo, una palabra que yo puedo armar, casa. Entonces aquí está. Y esta la traslado aquí. Entonces la vamos a ir escribiendo. Esta de aquí sí vamos a necesitar la ayuda como que de alguna personita que nos pueda un poquito como que ir explicándonos un poquito más. Entonces, otra palabra que nosotros podemos crear. Entonces, otra puede ser cosa, ¿no? Entonces aquí tenemos la CO, que significa co, y la S y la A. Entonces puede ser otra palabra que podemos armar, entonces sería cosa. Entonces, esa sería la forma como de ir realizando las otras actividades también, para que lo tengamos en cuenta, para que nos haga pues el video muy larguito.
En esta de acá es lo mismo, vamos a tener en cuenta las vocales de la palabra dedo. Entonces aquí tenemos que la imagen relacional es un dedo. Entonces aquí también asimismo vocales, la E, la O. Acá lo que no es vocal, lo diferente a las letras que miramos al principio, de, do. Entonces aquí está las D. Esta es la palabra D. Lo mismo aquí, vamos a pasar las mismas palabras que se encuentran aquí, ¿no? Diente, estrella, dado, oveja. Entonces pues hasta aquí sería pues la explicación de cómo realizar las actividades. Igualmente pues yo voy a estar muy pendiente de lo que ustedes necesiten. Si siguen teniendo dudas pues pueden pedirme explicación y yo con mucho gusto les colaboro.